Buen día, mis hermanos, qué bendición congregarnos, todavía hacerlo en libertad, todavía, hasta que Dios lo disponga, tenemos la libertad de reunirnos, de congregarnos, de alabarle, de aprender de la palabra. Y vamos a terminar esta mañana la segunda voluntad de Dios, que es Efesios 5:18, que seamos llenos del Espíritu. Ya hemos visto las esposas llenas del Espíritu, los esposos llenos del Espíritu, los hijos llenos del Espíritu, los papás llenos del Espíritu. Y hace 15 días comenzamos a ver los cristianos llenos del Espíritu en sus relaciones laborales, como jefes, como empleados. De hecho, comenzamos a ver lo que nos toca como empleados. Una persona llena del Espíritu es una persona que ha cedido el control de su vida al señorío de Cristo, al señorío del Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros. Y vamos a leer el texto que corresponde a los subordinados, a los que somos empleados y tenemos un jefe. Vamos después a leer el último versículo, que es para los jefes, y hoy concluimos la segunda voluntad de Dios. En 8 días vamos a empezar la tercera. Ya verán cuál es. La Biblia es muy clara y a ella iremos en 8 días también. Efesios 6:5 dice la palabra de Dios, del 5 al 7: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Miren, ya vimos en Efesios 6:5 que un cristiano que trabaja, Efesios 6:5, un cristiano que tiene jefe, que tienes tu patrón, el director, el gerente, como le quieras llamar a tu jefe, la palabra de Dios dice que debemos obedecer, es decir, hacer tal como se nos indica, ni más ni menos. Claro, podemos hacer más allá de lo que se nos indica en el trabajo, siempre y cuando sea para bien del trabajo, pero decíamos que el único límite, pues, es que en mi trabajo se me pida algo que es pecado, algo que ofende a Dios, algo que no es correcto delante de Dios y de su palabra. Ahí pues no nos sujetamos, ahí tenemos toda la responsabilidad de obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Hoy se está dando a conocer por muchos medios que, por ejemplo, hay jefes que acosan a sus empleados, hombres a mujeres, y hoy se conoce más gracias a las redes sociales y a que hay mayor facilidad de denunciar. Pero por supuesto, si alguien le pide a un empleado hacer algo incorrecto, un jefe a una mujer, ¿sabes qué? Si quieres tal puesto, tienes que hacer esto o aquello, pues obviamente no lo hace. Con sabiduría, con dirección de Dios, si es necesario, se sale de ese empleo. Si es necesario, y lo denuncia al jefe acosador, pero claramente pues en esas cosas no nos sujetamos. Pero como subordinados en todo lo demás que me pida el jefe, el patrón, tengo que obedecer de acuerdo a la palabra de Dios. Sí tenemos como cristiano el derecho de defender algo que es injusto, hablar, a ver, no estoy de acuerdo, jefe, por esto y por esto, con respeto, respetando la autoridad, pero muchas veces se resolverá a nuestro favor y muchas otras no. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo injusto, en un mundo de maldad. Y el cristiano debe confiar: yo voy a obedecer, Señor, y te voy a dejar esa batalla a ti. Yo obedezco tu palabra y tú peleas por mí. Él a su tiempo, en su soberanía, obrará la justicia que Él sabe que debe y quiere hacer. Entonces la palabra de Dios sí dice cómo debemos obedecer, y dice con temor y con temblor. Y la palabra temor no es miedo, ni temblor es que llegues temblando las piernitas, ¿no? Con el jefe. A veces sí pasa que alguien tiene un jefe bien, que le tiemblan las piernas, ¿no? Ay, me habló el jefe, quiere hablar, pero no, aquí temor habla
claramente la palabra de Dios de respeto. Y la palabra temblor habla de reconocimiento a su autoridad. El jefe que tienes es tu autoridad. Nos toca sujetarnos, en tanto no nos pida algo que viole la palabra de Dios, pero nos toca respetar su autoridad. Quizás el jefe que está en donde tú trabajas, pues no merecía el puesto, quizá dices ese puesto yo lo merecía, pero si es tu jefe, la palabra temblor habla de respetar, es la autoridad, punto. Y nos toca sujetarnos. Dios es el que hará justicia. Debemos respetar y honrar a la autoridad en nuestro trabajo, al jefe que tienes, al que te contrató para, cuando alguien te contrata, quizás eres un profesionista y te contratan para hacer un servicio, quizás eres electricista, lo que seas, en ese momento quien te contrata es tu ¿qué? Tu jefe, y vas a hacer lo que te pida, y si no puedes hacerlo, pues no te contratas. ¿Sabe que no puedo hacer eso, no? Pero si nos contratamos y nos pagan, debemos obedecer aquello para lo que se nos contrató. Y la palabra de Dios es clara: con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y explicábamos que la palabra japlotes en el griego significa sin hipocresías, con sinceridad, si obedeces y sin hipocresías. Claro que sí, jefe. Quizás no estés de acuerdo, pero ahora, Señor, yo lo voy a hacer porque quiero agradarte a ti. Muchos cristianos ven esto y dicen: no, es que yo soy de los que no se dejan. Es que a mí que no me diga, y que porque entonces se encuentra conmigo y yo no me dejo. La Biblia dice: obedece, obedece, en tanto no te pida algo que viole la palabra de Dios. Ahora, si el trabajo ya es intolerante, la situación, oras, lo decíamos hace 8 días, y si es necesario te sales y no pasa nada. Dios proveerá, Dios es el proveedor. Pero en tanto estés en ese trabajo, en cuanto estemos en ese trabajo, ya lo veíamos en primera de Pedro 2:18, así sea el jefe bueno y afable, o así sea difícil de soportar. ¿Se acuerdan qué significa difícil de soportar en primera de Pedro 2:18? La palabra difícil de soportar significa sinuoso, malicioso, perverso. Si así es tu jefe, dice la palabra de Dios, sujétate con todo respeto. ¿Quién puede hacer eso? Un cristiano lleno del Espíritu. Ahora, a la inversa, veíamos 1 Timoteo 6:2. Si tu jefe es cristiano, dice la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Servirles mejor. Muchos tienen jefes cristianos y abusan de esa relación de hermanos en Cristo. No, pues como es cristiano, mi jefe es cristiano, si llego tarde no pasa nada. Y si le quedo mal, pues ya sabe que somos hermanos en Cristo, somos brothers, y él debe entender. Y muchas veces abusan cristianos de jefes cristianos, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice: no, sírvele ¿qué? Mejor. Les digo, yo conozco cristianos que tienen algún negocio o una pequeña empresa y no contratan cristianos por malas experiencias con cristianos, que abusan, que creen que deben tener favoritismos, que deben ser tratados mejor, que deben de tener ciertas prerrogativas. En lo absoluto, el cristiano que tiene un jefe cristiano debe servirle mejor, dice la palabra de Dios. Finalmente veíamos en Efesios 6:6 que dice la palabra de Dios, todo esto lo dice aquí la palabra de Dios con toda claridad, y dice que no debemos servir como los que quieren agradar a los hombres. Y esa expresión en griego, no servir al ojo, significa que no debemos hacer las cosas bien solo cuando nos supervisan, solo cuando nos están viendo. Hay gente que está trabajando y cuando lo ve el jefe, ahí se pone a chambear, se va el jefe y se va al celular. Se echa una pestañita, está en horas de trabajo. Aquí la palabra de Dios dice que no debemos servir al ojo. No debemos hacer las cosas bien solo porque nos están viendo. Hay negocios que ponen cámaras, sí, por la seguridad, pero también para vigilar a los empleados. El cristiano, haya cámaras o no, hacemos las cosas bien porque lo hacemos para Dios. Porque el que sí nos ve todo el tiempo, ¿quién es? Dios. Y al que queremos agradar es a Dios.
Cristo le dijo a todas y cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis: yo conozco tus obras. Se lo dijo en Apocalipsis 2:2 a Éfeso, en 2:9 a Esmirna, en 2:13 a Pérgamo, en 2:19 a Tiatira, en 3:1 se lo dijo a la iglesia de Sardis, en 3:8 a la de Filadelfia y en 3:15 a la Odisea. Les dijo claramente: yo conozco tus obras. Y eso significa, hermanos, que Dios todo lo ve y todo lo sabe de nosotros. Entonces tú dices: el jefe no me ve, ahora sí al Facebook. ¿Quién sí te ve? Dios. Lo hacemos, nos contrataron para un trabajo, hay que cumplirlo. El cristiano de a de veras debiera ser el mejor empleado. Los cristianos debiéramos ser los mejores empleados, porque todo debemos hacerlo, dice Colosenses 3:23, como para el Señor. Lo hacemos como para el Señor, no para los hombres. Lo hacemos para agradar a Dios. Y Dios dice, leíamos el Salmo 34:15, que dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Justos aquí son los que hacen lo correcto delante de Dios. Dice: y atentos sus oídos al clamor de ellos. La Nueva Traducción Viviente dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están atentos a sus gritos de auxilio. ¿Perdón? Abiertos. ¿Y qué dije? Pues es sinónimo. No, están abiertos a sus gritos, dice la palabra de Dios. Dios está atento, sus ojos están mirándonos, están sobre nosotros para bendecirnos, para escuchar nuestros gritos de auxilio y necesidad. Pero ¿sobre quién están esos ojos? Viendo para escucharles a aquellos que hacen lo justo y recto delante de Dios. Entonces, por eso la Nueva Traducción Viviente, el versículo 6 de Efesios 6, dice así: traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos, ¿qué?, los observan. Yo no necesito ser vigilado para hacer lo que se me contrató, lo que me encargaron, ¿no? Insisto, Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Por eso enfatiza Efesios 6:6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Somos siervos de Cristo. Antes que siervo de ese jefe, de ese patrón, eres siervo de Cristo. Y si Cristo nos manda, obedécele. Cuando obedecemos al patrón, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo a Cristo. Y si no obedecemos, no nos sujetamos, ¿a quién no nos estamos sujetando? A Cristo. Hay cristianos que dicen: no lo voy a obedecer al jefe para que se le quite lo mandón. En realidad, al que no estás obedeciendo es a Dios, porque Él es el que te dice: obedece, aún a los buenos y afables y aún a los difíciles de soportar. Entonces, claro que si hacemos las cosas bien, es muy probable que seamos reconocidos terrenalmente. Es muy probable que el jefe te eche el ojo y diga: lo quiero para aumentarle el sueldo, para darle un puesto mejor. Sí, puede suceder, pero también puede no suceder. Pero finalmente lo hacemos para Cristo. Yo tenía un compañero de trabajo cuando estaba en el banco, el mejor banco de México, en aquel tiempo, que estaba yo ahí. Y el jefe finalmente cargaba muchos proyectos. Mi amigo los hacía, se los presentaba al jefe, le decía: muy bien, pero él se iba con el director, el jefe, y se los presentaba como suyos. Ahora sí que caravana con sombrero ajeno. Y entonces, pero finalmente, si hay injusticias de ese tipo cuando hacemos las cosas bien, finalmente, miren lo que dice Colosenses 3:23, dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis recompensa, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Te reconozca o no el jefe, te den el aumento o no, el puesto que querías, nosotros sabemos que el que finalmente recompensa es Cristo.
que finalmente todo lo que hagamos para la gloria de Dios, para agradar a Dios, incluido trabajo, Dios no lo va a hacer pasar desapercibido. Tarde o temprano el Señor recompensa conforme a su gracia y misericordia. Entonces sí se siente bien que si trabajas bien te aumentan el sueldo, que si trabajas bien te la dan el siguiente puesto, quizá eras empleado de segundo nivel y te la dan de subgerente, de gerente y vas creciendo. Qué bueno, Dios puede hacerlo, sí, pero también puede que no suceda. Pero finalmente eso es secundario porque yo lo hago para el Señor, que es el que recompensa. Por eso dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, y dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. La palabra de corazón aquí se puede traducir sinceramente, con motivos correctos. Yo lo hago para agradar a Dios. Sí, claro que trabajamos porque al que esperamos un sueldo. O sea, es obvio, tú esperas la quincena o la semana que te paguen lo acordado. Sí, sí es cierto, pero finalmente lo que me motiva es agradar a Dios, es servir a Dios ahí en el trabajo, ser testimonio de Cristo en el trabajo. El pago es una cuestión consecuente al trabajo que yo realicé, pero mi motivo principal es hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad de Dios. La voluntad, ¿se dan cuenta cómo esta es la voluntad de Dios? Y miren, el versículo 7, que ya no lo vimos hace 8 días, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sirviendo cómo? De buena voluntad. Déjenme ponerles la Nueva Traducción Viviente, que dice así, Efesios 6:7. Efesios 6:7. ¿No la tengo ahí? Sí. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Esta expresión, sirviendo de buena voluntad, que está en la Reina Valera, habla de hacerlo como si el Señor me lo hubiera mandado. Porque en realidad Él es el que me lo manda, porque Él es el que me manda obedecer a mi amo, obedecer a mi jefe. Entonces, cada vez que te manda el jefe, Gutierritos, tienes que hacer este reporte para hoy. Señor, yo lo hago como para Cristo. Y aunque a lo mejor Godínez no hizo nada en todo el día, pues allá Godínez, ¿no? Pero tú quieres agradar al Señor, lo haces como si Cristo mismo te lo hubiera mandado, porque eso significa, ¿verdad? Hacerlo además de buena voluntad significa con una buena actitud. Porque hay algunos que les mandan, no estoy de acuerdo, lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo. Y no sé qué, y ahí van funfuñando. No lo están haciendo de buena voluntad. La palabra de buena voluntad significa con buena actitud, con una actitud correcta, no de mala gana ni a la fuerza. Tú sabes que muchas de las instrucciones que te dan como empleado son injustas. Pero si tú amas al Señor, Señor, yo lo voy a hacer de buena gana. Tú te vas a encargar de poner en orden aquí, de hacer justicia. Y si no, estás tratando conmigo a través de este jefe que es maligno, que es perverso, que es mala onda, que es injusto. Pero el cristiano debe confiar en Dios. Si Dios te dice, obedece, tú obedece. Lo demás, déjaselo al Señor. Si tú quieres resolverlo, si tú quieres tomar venganza porque el jefe es injusto, entonces Dios no va a obrar en medio de esa circunstancia. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces nosotros obedezcamos. Tenemos en nuestra naturaleza caída como que la cual no es cualidad, el gran defecto de reaccionar, me la hace, me la paga. El cristiano no paga mal por mal. El jefe está mal, Señor, mi jefe me está dando instrucciones, no me parecen justas, ya hablé con él, sigue igual, pero yo lo pongo en tus manos, yo voy a obedecer, yo me voy a sujetar, en tanto no me pida algo que vaya en contra de la palabra de Dios, y lo pongo en tus manos, Señor. Confiemos, dice la palabra de Dios, sirvamos de buena voluntad, dice la palabra de Dios, como al Señor, como si el Señor mismo, y que en realidad así es, como si el Señor mismo nos lo mandara. El cristiano lleno del Espíritu puede hacerlo.
Esa es la voluntad de Dios, que lo hagamos de buena gana, que obedezcamos con temor, con temblor, con sencillez de corazón, como si fuera para el Señor, porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Y luego vean el versículo 8. Bueno, antes del 8, déjenme ponerles este versículo de Romanos 12:11. Vean cómo Pablo, en otro contexto, pero el principio aplica al trabajo. Vean cómo debe ser el cristiano. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, en fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra nos llama a ser diligentes, no perezosos. Cuando hay que trabajar, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Como dice Eclesiastés 3 del 1 en adelante, hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Cuando estamos en horario de trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Claramente Proverbios 24:10 dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Cuando hay que trabajar, cuando hay que descansar, porque luego se van al extremo. Cuando estudiamos la serie del trabajo hablamos de lo que ahora suelen llamar los workaholic, adictos al trabajo, y trabajan 10, 12, 15 horas, no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo para el Señor, no tienen tiempo para nada, se fueron al extremo. No, trabajemos lo que es correcto y hagámoslo bien. Dice la palabra de Dios, no hay que ser flojo, porque si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y ahora sí, fíjense, regresando a Efesios 6:7 y retomamos el 8, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y vean el versículo 8, Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuál es el bien que debemos hacer en el contexto? ¿A qué se refiere el bien que uno hiciere? A obedecer a mis amos terrenales, con temor, con temblor, con sencillez de corazón. En el contexto, o sea, esto no habla de hacer el bien al pobre, al necesitado. En el contexto, hacer el bien aquí en ese contexto es obedecer al jefe, obedecer al patrón, sujetarse con temor, con temblor, como al Señor, con sencillez de corazón. Cuando hagamos ese bien, ¿qué vamos a recibir del Señor? Bien. Quizá tienes un jefe mala onda, pero tú haces el bien obedeciendo. No es justo, pero yo lo voy a hacer porque amo al Señor. Y lo voy a hacer de buena voluntad. Y Dios, dice la palabra de Dios, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y esa es la bendición que vale la pena, que importa. Quizás no te reconozcan en tu trabajo, quizás sí, no lo sé, pero el bien que tú hagas al obedecer, al sujetarte con temor y temblor, Dios te lo va a recompensar. Y eso es lo que importa, porque el cristiano sabe que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Sabemos que vivimos en un mundo injusto y hay muchas injusticias en muchos empleos, en muchos trabajos, muchas empresas son injustas, pero nosotros debemos hacer el bien. Y el bien en este contexto es obedecer con temor y temblor, con sencillez de corazón, de buena voluntad, como al Señor. Y en ese momento, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a bendecir. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Miren, vamos a leer para terminar estos versículos en una traducción que se llama Lenguaje Actual, del 5 al 8. Fíjense lo que dice. Esclavos, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad, de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido
esclavos o libres. ¿Se imaginan un empleado así? ¿Cuántos que tienen un negocio quisieran un empleado así? Yo les aseguro que muchos jefes inconversos no le importará que seas aleluya. En la soberanía de Dios, muchos de esos jefes inconversos serán usados por Dios para bendecirnos. ¿Quién no quiere un empleado así que obedece, que se sujeta y que sea la bendición que Dios habla, o el principio que se desprende de Mateo 25-21, cuando habla que estemos allá en la presencia del Señor, que le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por supuesto que un principio se desprende, es que si somos fieles al Señor, el Señor sabe recompensar. Y la fidelidad en este caso es sujetarnos al jefe. Dios quiere, según se lo desea el apóstol Juan, si no me equivoco, a Gallo, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 2, él le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ahí no se queda. ¿Qué más dice? Así como prospera tu alma. Además, la prosperidad que menciona aquí no se reduce a lo material. La prosperidad espiritual, tener el gozo, la paz del Señor, va en proporción a la manera en cómo prosperamos espiritualmente. Amén. Entonces, Dios quiere que seamos bendecidos. Dios permite dificultades, pero como empleados nos toca ¿qué? Sujetarnos, dice la palabra de Dios. Ahora vamos del otro lado, a los jefes. ¿Qué nos toca? ¿Cuántos de aquí son jefes? A ver, quiero ver cuántos de aquí son jefes. A ver, les voy a explicar. Porque a lo mejor trabajas en una empresa y tienes empleados bajo tu cargo. A lo mejor eres un profesionista y tienes empleados bajo tu cargo. Pero ¿cuántas amas de casa aquí tienen una persona que les ayuda en los quehaceres del hogar? ¿Hay alguien que tenga una persona que le ayuda en los quehaceres del hogar? Levante su mano nada más para saber. Son jefas. Son jefas, ¿eh? Son jefas. En el momento que contratas a alguien para que te ayude en quehaceres en el hogar, te conviertes en jefa. O sea, jefe no es el que está nada más en su escritorio ahí dando órdenes. Y para todos nosotros, sea el tipo de jefe que seamos, el de una oficina, porque soy profesionista, porque soy ama de casa y tenemos la bendición de que alguien ayude a los quehaceres del hogar, en ese momento eres jefe, jefa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 6:9. Vean lo que dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué debemos hacer los jefes, los patrones, los que tenemos a alguien bajo nuestro cargo? Dice aquí lo mismo. ¿Lo mismo de qué? Que se le pidió a los esclavos, en este caso a los siervos, en el sentido, no es de que el jefe se tenga que sujetar al empleado, sino en el sentido de los principios. Por ejemplo, Efesios 6:5, la palabra temor, dijimos que ¿qué significa? Respeto. El jefe debe respetar a su empleado. Muchos jefes se creen, porque no es así, que son superiores en su persona. No, somos iguales delante de Dios, con la diferencia que te tocó ser autoridad, pero debes tratar con respeto al empleado. No vale menos que tú delante de Dios. Con respeto, con dignidad. Hay personas, aún cristianos, que tienen un empleado en casa, una empleada, y la hacen menos, como si valiera menos. Le hablan bien feo, sin respeto. Cristianos, del mundo se conoce. Pero cristianos, y la palabra de Dios dice que hagamos lo mismo que le pide a los empleados, aplicado a nuestra posición de autoridad. Trátalos con respeto y dignidad. Cuidar cómo le hablamos. Podemos ser firmes en las órdenes y las instrucciones, pero eso no significa falta de respeto. Que tengamos la autoridad para dar órdenes no significa que tengamos la autoridad para gritar y amenazar.
Eso es lo que dice la palabra de Dios, que hagamos lo mismo. Hay gente que trata a los empleados con la punta del pie. Eres un inútil, eres un bueno para nada. Eso no es tratarlos con respeto. Les insultan, les hablan bien feo. Si tienes un empleado que no da resultado, pues haces lo que se tiene que hacer conforme a la ley, lo liquidas y vámonos. Pero no insultas, no ofendes, no lo haces menos. Debe ser también tratado con respeto. Y aplica también lo mismo de Efesios 6:5 cuando dice que debemos tener sencillez de corazón. ¿Qué significa sencillez de corazón? Sin hipocresías. Tratarlos bien, es un igual delante de Dios. Sea cristiano o no, es un igual. Tú no eres superior porque estudiaste más o porque tienes el dinero. ¿Te tocó la posición de autoridad? Bueno, hay que ejercerla con respeto, dice la palabra de Dios. O también versículo 6, ¿qué le pedía la palabra de Dios? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. El jefe también es un siervo de Cristo y ese empleado, si es cristiano, también es un siervo de Cristo. Somos consiervos. Te tocó ser autoridad, ejércela como si fuera un consiervo de Cristo, con amor, con respeto. Dice la palabra de Dios, de corazón, de buena voluntad. Ser jefe no es una autorización para tratarlos mal, para insultarles, para ofenderles. Efesios 6:7 dice también la palabra de Dios, sirviendo de buena voluntad, ejerciendo tu autoridad de buena gana, de buena voluntad. Tienes un empleado, trátalo con respeto, con buena voluntad. Como dice el versículo 8, aplica el mismo principio. El bien que tú hagas con ese empleado, ese recibirás del Señor. ¿Se fijan cómo aplican los mismos principios? No es que el empleado se sujeta al jefe, pero es que el jefe lo trata con respeto, con dignidad, como consiervo. Si es cristiano, es un consiervo de Cristo. Y si no es cristiano, finalmente dice la palabra de Dios en Efesios 6:9, que Dios no hace acepción de personas. Ahorita estudiamos un poquito eso, pero eso dice la palabra de Dios, tratarlos con dignidad, respeto. Ahora, en aquellos tiempos sabemos que los esclavos eran maltratados, latigazos, azotes, los golpeaban, los dejaban sin comer, etcétera, etcétera. Era un trato indigno. Por eso Pablo les exhorta a los amos cristianos, hey, eso no se vale. Ahora uno puede decir, bueno, hoy ya no hay latigazos. No, yo tengo un empleado y no le he dado latigazos, ni lo encierro 4 horas, porque así sucedía ahí. Pero ¿saben cuál es una manera de faltarles al respeto, a su dignidad, de maltratarlos? No pagándoles lo que es justo, no valorando su trabajo, pagando salarios de miseria. Un cristiano debería ser justo en sus salarios. Sobra decir, o más bien, no sobra decir, que muchos cristianos que tienen empleados no les dan ni siquiera las prestaciones mínimas de ley. ¿Cuáles son? Seguro Social, Infonavit. O sea, tienen empleados, no les dan lo mínimo. Lo que dice la ley, y la Biblia dice que nos sujetemos a la ley. Mientras no viole la palabra de Dios, viola la palabra de Dios que contrates a alguien y les dé sus prestaciones de ley. No, si no los estamos tratando injustamente. Es una especie de pisotear. La palabra amenaza entre sus raíces significa pisotear, fíjense. Si no le das prestaciones, yo he platicado con cristianos que no les dan prestaciones a sus empleados, y una vez me decía uno de ellos, es que mira hermano, si le doy prestaciones, si uno suma las prestaciones que tiene uno que dar, equivalen a un 30 más o menos, un 30% más del sueldo que le das. Si le pagas 5,000, finalmente vas a terminar pagando alrededor de 6,500 ya sumados las cargas sociales. Entonces me decía, si yo pago todo eso, no, el negocio no va a dar. Digo, confía en Dios. Tú haz lo correcto. Si el impuesto es muy alto, es injusto, a lo mejor, pues tú paga y Dios va a bendecir. Porque si no, lo estás pisoteando, lo estás tratando sin respeto y sin dignidad. Entonces, otros cristianos
se quieren poner medio buenos y entonces dicen, no, yo sí le doy prestaciones. Le pago 5,000, pero le doy prestaciones sobre 2,500. O sea, al Seguro Social le reportan ¿cuánto? 2,500. Y por fuera le dan lo otro, pues también están tratándolos indignamente. Ese empleado cuando se jubile y se llega a jubilar, ¿lo van a jubilar con 2,500 o con el sueldo de 5,000? Con 2,500. Está abusando de ellos, los está transando, está violando la ley, no los está tratando con dignidad y respeto. Una de las cosas que se están discutiendo ahorita en Cámara de Diputados y de Senadores es de que las empleadas del hogar, cuando sean contratadas, reciban su pago con sus prestaciones. Y si no tenemos, pues no contratemos y ya, se acaba. Pero tenemos que ser justos. El cristiano no puede aplicar las mismas reglas de la esclavitud ahora modernamente en cuestiones económicas. Es muy clara la palabra de Dios, se falta respeto, se pisotean sus derechos cuando no les damos lo que es justo. Insisto, matemáticamente muchos dirán, no, es que si a mis empleados les pago todas sus prestaciones, no va a dar. Confía en Dios. Confiemos en Dios. Entonces, es muy clara la palabra de Dios. Por eso dice, fíjense, dice Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y lo primero que les pide es dejando las amenazas. La palabra amenaza, apeileo, significa amenazar, prohibir, amenazar con castigos, infundir miedo, pisotearlos. Les voy a decir cuál era el contexto histórico. Los amos de aquel tiempo querían explotar al máximo a sus esclavos. Los hacían trabajar 18. O sea, aquí muchos se quejan, es que solo me dan 1 hora para comer, es que me dan 6 días al año de vacaciones. Bueno, son los primeros que te corresponden de ley. No, esos no tenían vacaciones, ni su comida de 2 a 4, ni su prima vacacional. Los hacían trabajar 18, 20 horas. Y si no haces el trabajo, y sacaban el látigo, empezaban las amenazas. Látigo, azotes, hasta la misma muerte. Los amenazaban de muerte. Ya estaba el esclavo desmayándose y latigazo y tienes que terminar. Hoy no hacen eso los patrones, pero amenazan. Oiga, patrón, pues es que ya son 8 horas, pues págueme extra. No te voy a pagar extra. Y si no quieres, te corro y hay 20 más que quieren tu puesto. Son amenazas. Y hay muchos empleados amenazados que no se atreven a exigir su derecho. Oiga, ¿quiere que trabaje más? Pues ahí está. Por eso es importante que quien se contrate con alguien que le dé un contrato. No, yo voy a entrar a trabajar a ver mis prestaciones de ley, mínimo, un contrato, ver qué es a lo que tengo derecho, cuáles son mis responsabilidades, pero el patrón no debe andar amenazando. Hoy hay ese abuso por la necesidad de empleo. Entonces, como hay necesidad de empleo, muchos patrones, incluidos patrones cristianos, dan prestaciones de menos, no les quieren dar su seguro social, etcétera, etcétera. Es una manera de pisotear sus derechos. Y los empleados pues lo agarran porque dicen, pues es que no hay. Pues aquí al menos me dan 5,000 pesos, pero no me dan seguro social, pero prefiero eso a que estar sin trabajo. Pues oremos a Dios para ser sabios, pero el patrón cristiano debe tratarlo con dignidad, con respeto. Nuestro Señor le dio esta ley en tiempos de Moisés sobre este asunto de los amos y los esclavos en Levíticos 25:43. Fíjense, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, es excelente la traducción ahí. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Primero, ¿quieres poner el versículo en la Reina Valera? Primero, la palabra enseñorear que se utiliza ahí es la palabra radá y significa dominar pisoteando. Porque soy el jefe y lo tienes que hacer. Calma. O sea, habla esta palabra ejercer el mando con autoritarismo.
Y la palabra dureza que se utiliza ahí, perec, significa violencia y maltrato primeramente físico. Ahí había maltrato físico y Dios ahí dice, a ver, no lo trates con dureza, no te enseñorees. Somos el jefe, pero eso no implica abusar de ellos. Eso no quiere decir que cuando yo contrato a alguien, pues le debo decir claramente, a ver, estas son las, te contrato para esto, mira, es esto, te conviene, el sueldo es tanto, aquí están tus, te conviene, y si no, pues decirlo con claridad. Pero dice la palabra de Dios que no debe haber violencia, ni maltrato, ni autoritarismo. Aguas con andar amenazando. Un cristiano que es jefe, que es patrón, que tienes un empleado, una empleada, debe infundir en su persona o debe mostrar en su persona el amor de Dios. Puedes dar órdenes, instrucciones con respeto y con amor. Debemos ganarnos el respeto haciendo lo correcto delante de Dios. No necesitamos amenazar. No necesitamos amenazar. Por eso dice la palabra de Dios, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Si es cristiano tu empleado, lo decíamos hace un momento, su Señor es tu Señor, o sea, trabajamos para el mismo Señor. Y si no es cristiano, ¿qué dice al final? Dios no hace acepción de personas. No debe haber favoritismo, no debe haber trato diferenciado. El jefe cristiano debe tratarlo como si fuera un siervo de Cristo, es un consiervo de Cristo. Y si no es cristiano, tiene la gran responsabilidad con su trato y su posición de autoridad, darle testimonio del amor de Dios a través de su puesto de jefe o de patrón. La palabra de Dios es muy clara, somos iguales delante de Dios. No es más el que es jefe, no eres más porque tienes una empleada que quizás no tuvo estudios y se contrata para hacer quehaceres, eso no la hace menos delante de Dios. Y si uno las trata diferente, hay como si tuvieran que, hay gente que no se siente en la sala, que no, o sea, somos iguales delante de Dios. Un cristiano debiera mostrar el amor de Cristo con sus empleados. Eso dice la palabra de Dios. Y el que hace acepción de personas está pecando. Santiago 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. La palabra acepción significa favorecer, hacer diferencia. La palabra en el original significa aceptar el rostro y habla de que Dios no tiene favoritos. Yo sé que de pronto algún cristiano de repente siente y dice, se me hace que yo soy el favorito de Dios. No, lo que pasa es que Dios es misericordioso, pero favoritos no hay. Dios nos trata exactamente igual. Delante de Dios, lo estudiábamos el martes pasado en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Delante de Dios somos iguales. Tu empleado no vale menos que tú delante de Dios. Eres autoridad, pero hay que ejercerle con una gran responsabilidad. Porque si tú eres cristiano y el otro cristiano, pues obviamente, pues como consiervos de Cristo deben de trabajar en una unidad. Pero si el otro no es cristiano y tú eres el jefe cristiano, tienes una gran responsabilidad de darle testimonio del amor de Cristo. ¿Cuántos empleados cristianos? No, dice, mi jefe es bien mala onda, no paga prestaciones, no esto, no, y dice que es cristiano. Nah, qué mal testimonio. En esa, por eso yo les decía, en la relación laboral, lo comentamos hace 8 días, es un lugar idóneo para llevar el mensaje del evangelio. Y gran peso en compartir el evangelio es nuestro testimonio. Porque si andamos con todos, Dios te ama, arrepiéntete y cree en Jesucristo, y sí, y das un testimonio y los tratas mal, va a decir, este cuate, ¿de qué me habla? Sus hechos no me dejan oír sus palabras.
Me dice que Cristo cambia vidas, que Dios me ama, y me trata con la punta del pie y no me da mis vacaciones, que ya 5 años y no me da vacaciones. Jefes cristianos no les dan vacaciones y claro, un empleado puede ir y protestar en la junta de conciliación y armar un pleito, pero ¿quién quiere andar de pleito? Entonces abusan de ellos. Abusan de ellos. Entonces, miren cómo dice la traducción lenguaje actual, el versículo 9. También ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Eso es ser un cristiano lleno del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Esa era la segunda voluntad de Dios, nos llevó varias semanas, pero eso es un cristiano lleno del Espíritu. Nada que ver, ¿verdad? Como veíamos hace unas semanas, nada que ver con gente que se cae en las iglesias y dice, es que está lleno del Espíritu, o que se empiezan a reír o a hablar en lenguas y lenguas, y dice, es que está lleno. No, lleno del Espíritu es la esposa que se sujeta al varón como a Cristo. Ahí lo vimos en la palabra de Dios. Lleno del Espíritu es el varón que ama a su esposa como Cristo a la iglesia. Lleno del Espíritu es el joven, el hijo de familia que obedece a sus padres, es el hijo que honra a su padre y a su madre. Lleno del Espíritu es el papá que amonesta con disciplina, corrige a sus hijos porque los ama. Lleno del Espíritu es el empleado que se sujeta a su jefe. Lleno del Espíritu es el jefe que los trata con respeto y dignidad. Eso es bíblicamente ser lleno del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la segunda voluntad de Dios. Después de ser salvos, ¿cuál es? Ser lleno del Espíritu. ¿Cuál es la tercera? La vamos a ver en 8 días. Ya nada que ver con Efesios 6. Ya dejamos Efesios 6. Vamos a ver una tercera voluntad de Dios, una cuarta y una quinta. Pero vamos a empezar la tercera, va a ser más breve que esta parte. Y ya verán, o como dicen por ahí, ya veremos, porque la tercera voluntad es un llamado muy serio de Dios para nuestras vidas. Lo vamos a ver en 8 días. Por hoy vamos a despedirnos en oración. Meditemos, mis hermanos, en lo que hemos visto a lo largo, pues de más de 20 semanas, si no me equivoco, o 20 semanas con esta, hablando de ser llenos. La evidencia clara, bíblica, de una persona llena del Espíritu, la vimos en estas semanas. Como esposa, te sujetas a tu esposo como a Cristo. Como esposo, la amas, así como Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, para cuidarla. Como hijos, obedeciendo a los padres y honrándolos siempre, aun cuando ya no vivimos en casa, la honra es siempre. Como papás, disciplinándolos, amonestándolos, instruyéndolos en el camino del Señor. Como empleados, obedeciendo, sujetándonos, siendo buen testimonio. Como jefes, tratándolos con respeto y dignidad. Eso es ser lleno del Espíritu. Honestamente, a la luz de la palabra de Dios, vivimos como cristianos llenos del Espíritu. Le hemos cedido el control absoluto de nuestro ser y de nuestra vida al señorío de Cristo a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Dios quiere que después de ser salvos seamos llenos del Espíritu. Esa es su voluntad, lo estudiamos estas semanas. Pongámonos de pie. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que en el momento que nos rendimos verdaderamente delante de ti, el ser llenos, el ser y hacer lo que leímos en Efesios 5 y parte del 6, va a ser la consecuencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que si
hay aquí algún cristiano que no le ha cedido el control de su vida, que sigue haciendo lo que se le antoja, que vea lo grave que es esto, que venga delante de ti a rendir su vida para que todo lo que haga, sus decisiones, cada cosa, cada día, en cada área de nuestra vida, tenga claramente la dirección tuya. Que dejemos ya de hacer nuestra voluntad y hagamos tu voluntad. Que cedamos nuestra vida al control y señorío de Cristo. Que no solo le digamos Señor, Señor, sino hagamos la voluntad del Padre Celestial. Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que esta es tu voluntad. Necesitamos de tu gracia y de tu fortaleza, lo sabemos. Por eso nos has dado una nueva naturaleza y por eso el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. En Cristo podemos, porque Cristo nos fortalece. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.